yo ya no sé cuántos índices y cuántas previsiones escuché de crecimiento este año del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero vamos con una nueva porque esta entidad estimó que la Argentina crecerá un 5,5% este año y que la inflación terminará entre el 18 y 23% anual. De esta forma se mantuvieron en julio las mismas proyecciones que abril, pese a la desaceleración de la expansión global y a los indicios de un estancamiento de la actividad económica a nivel local que registraron diferentes consultoras, por lo que prevén una expansión del 5% o menor. Bueno, es raro, como el 5% menor, es un crecimiento de 5,5%. Bueno, vamos a charlar de todo esto, por ahí nos explica con más claridad Daniel Garro, que es economista. Hola Daniel, ¿cómo estás? El placer de saludarte, Gabriel Landar aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien, a full ya. Bueno, me parece muy bien. ¿Con frío? Por lo que veo. Sí, algo de frío, pero como está algo bastante nublado, todavía no se siente tan fuerte. Bien. ¿Estas estimaciones de crecimiento están basadas en? Están basadas, siempre es muy importante comprender que las estadísticas de crecimiento, en este caso del PBI, eh, por ahí uno puede pensar que no reflejan la realidad puntual de cada uno. Y está bien, lo que pasa es que lo que intenta medir el PBI, te aclaro que yo soy uno de los tantos críticos que tiene ese ratio, porque el PBI es un indicador keynesiano, fue creado por Simon Kuznets, que fue discípulo de Keynes. Uh-huh. Dicho sea de paso, en 3 segundos te cuento la historia para ponerla en contexto. Cuando él crea el indicador del PBI, allá por la década del 40, al principio él había tomado en cuenta cosas como el ahorro, por ejemplo. Porque cuando vos medís el PBI no mide las etapas intermedias. El PBI es, digamos, el producto final a precio de mercado. Entonces sumás todos los productos y bienes y servicios finales a precio de mercado y eso te da el PBI. Sea que lo exportes, lo importes y después se hace la cuentita famosa de la fórmula. Uh-huh. Entiendo. Entonces, él había incluido el ahorro, que es la etapa intermedia, digamos. Y luego después la sacó porque claramente, como buen keynesiano, el ahorro no lo tenía en cuenta. Para Keynes el ahorro era una cosa muy mala porque él decía que lo que hacía el ahorro era que el dinero quedara quieto y no sirviera para producir. Él decía que había una relación directa entre la curva de producción, digamos, y el consumo. Entonces no había nada en el medio. Claro. Entonces ese indicador no sirve porque justamente deja de lado todo lo que pasa en el medio. Hay un economista americano que se llama Mark Skousen que creó un indicador, llamémoslo una especie de PBI alternativo, que incluye las etapas intermedias. De hecho, la Agencia de Estadística de Estados Unidos decidió, con algunas pequeñas modificaciones, comenzar a publicar esta especie de PBI alternativo que se llama Gross Output, que lo podés buscar. Y lo que descubrió Mark Skousen, que al armarlo de esa forma, un poco haciéndole caso a la teoría austríaca, descubrió que el consumo, que en el PBI tradicional suele representar entre el 70 y el 75% del total, supuestamente, de la economía de un país, él descubre lo que ya en teoría los austríacos decían, que es que no es así, y representa mucho menos del 40%. Entonces, esto muestra a las claras que en realidad en una economía la clave está en el ahorro y en la producción y no en el consumo. El consumo es la etapa final del proceso. ¿Y esto por qué viene a cuento? Porque a veces es bueno refrescar la teoría porque uno empieza a comprender por qué suceden algunas cosas. Sí, claro. Esta es una vieja pelea intelectual, no en la misma época, pero sí intelectual entre Keynes
y Jean-Baptiste Say, un economista francés, que de hecho cuando uno agarra la teoría general del interés, del dinero y del crédito, que fue la obra cumbre de Keynes, que fue publicada en 1936, en el prólogo, tiene dos prólogos muy sugestivos. Uno, el de la primera edición, donde él dice, este libro viene a refutar la teoría de Say. Si no logra refutarlo, el libro no sirve para nada. Digamos algo así, dice el prólogo. Básicamente, claro. Y la teoría de Say, ¿cuál era? Distinta a la de Keynes. Keynes te dice, es la demanda la que genera oferta. Es decir, si vos aumentás la demanda de cosas, empieza a haber un aumento de la producción y de la oferta. Y Say decía todo lo contrario. Que, es la oferta la que genera la demanda. Exactamente. Es más, se la ha sintetizado mal, pero no importa. Que Say decía, toda oferta crea su propia demanda. Es decir, por ejemplo, si yo oferto y vendo mis clases de economía, puedo demandar leche, ropa, en fin, etc. Si no, no puedo demandarlo. Y en realidad, en términos estrictamente teóricos y por supuesto de realidad, Say le gana la discusión a Keynes, porque en la realidad económica es la oferta la que crea demanda. No se puede demandar si previamente no creaste algo. Entonces, algo que no existe, claro. Es que a los políticos les vino un bárbaro la teoría keynesiana. Claro. Entonces, viste que a los políticos les encanta cortar cintas. Viste, para ellos el corte de cintas es como una especie de heroína. Sí, es como un orgasmo laboral. Claro, viste, entonces van y cortan cintas, y sea de una canilla, una ruta. Aunque adentro no haya nada, pero sí, ellos cortan una cinta. Bueno, hay un economista americano que se llamaba Henry Hazlitt que decía, lo que pasa es que los políticos no entienden que los cortes de cinta tienen costo de oportunidad. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hay que recordar que si vos dedicás los recursos a hacer una ruta, esos recursos no fueron dedicados para un montón de otras cosas que hay que analizar si no eran más convenientes de pronto, ¿no? Y eso, un político, alguien en el Estado, no tiene manera de saberlo, no es observable, solo lo podés observar si dejás que el mercado funcione. Entonces te vas a dar cuenta si el mercado quería la ruta o no la quería. Es sencillo, digamos. Bien. ¿Por qué viene a cuento esto? Ahora, porque me parece muy importante por ahí tener la teoría a mano. ¿Por qué? Porque esas tasas de crecimiento hay que tener en cuenta que miden reflejos de consumo, básicamente, y muy poquito de inversión. Entonces, vos podés tener una tasa de crecimiento alta y vos estás notando que a lo mejor la economía en general no está creciendo. Pero ¿qué pasa? Te viene con un arrastre estadístico como el que es el que va a ocurrir ahora, de un fuerte crecimiento que hubo en la segunda parte del año 2024 y en el primer trimestre del 2025, y aunque en el resto del año la economía esté estable, no digo que baje, pero tampoco que suba mucho, al final del año vas a tener un número alto. Porque además, cuando vos comparás tasas de crecimientos, comparás contra el año anterior, y el año anterior fue muy bajo. Definitivamente malo. Es como comparar con la sequía, digamos, en el campo. Exactamente. Por eso es que hay que mirar mejor, en ese aspecto, los datos más desestacionalizados. Cuando vos mirás datos desestacionalizados, lo que tenés en la economía argentina, ya entrando en tu pregunta, tenés como vaivenes. Hay meses fuertes y meses no tan fuertes. Por eso en el promedio final del año es probable que te quede un número de alrededor del 5, 5,5%. Ahora, por el arrastre, ¿no? Porque si vamos a... El consumo ha tenido un repunte, pero sigue cayendo. En el dato de... ¿Depende de qué? Depende de qué, sí, depende del área, es cierto. Pero si vamos a supermercados, básicamente, o grandes superficies, viene bajo. Bueno, ahí yo, si me permitís, te voy a hacer un paréntesis. Pero claro. Porque las estadísticas ahí también tienen un problema, ¿ves? Por eso es que es muy importante tener más una visión de conjunto que una visión, como yo le llamo, en serie estadística, ¿no? Pues la serie estadística no tiene análisis teórico atrás, y me parece que siempre es importante a la serie agregarle el análisis. Hoy está cambiando, y ya desde hace algún tiempo importante, la estructura de consumo
no solamente por el hecho del cambio económico que está sucediendo, no solo en Argentina, sino en el mundo. No es solo Argentina el cambio, sino en el mundo, respecto a que el Estado ya no puede pagarte las cosas. ¿Por qué? Porque los estados están con altos déficits, fuerte emisión monetaria y un endeudamiento tremendo. Eso significa que cada vez más te pueden pagar cosas. ¿Qué significa pagar cosas? Que te subsiden la luz, el gas, el teléfono, y cosas por el estilo. La tasa de interés para que tomes préstamos, en fin. Nosotros venimos de una economía donde el tema era el ahora 12 o ahora 18. Y eso es emisión monetaria, porque Sí, no claro. era la contrapartida de una generación de valor, justamente hablando de la disputa intelectual entre Say y Keynes. Entonces, la estructura de consumo tuvo que cambiar abruptamente porque los precios relativos cambiaron. Yo recuerdo que daba clases por allá por septiembre, octubre del 2023, le decía a los alumnos en las maestrías de Economía y Finanzas, decía, ¿no les parece raro que una pizza valga 3.000 pesos o cueste 3.000 pesos y la boleta de la luz mensual también salga 3.000 pesos? ¿No les parece que hay algo que no está cuadrando aquí? Entonces, claro, todos se sorprendían y se daban cuenta que en realidad la luz la estaban pagando muy atrasada. Cuando eso cambió, vos tuviste que empezar a disponer de más recursos para pagar la misma cantidad de luz que venía usando. Usás la misma cantidad de luz, pero necesitas más plata. Entonces vas menos a la pizzería. Primer punto. Segundo punto. Con la inflación, si vos consumís un paquete de harina por mes, comprás 5 igual, porque tenés miedo que el mes que viene suba. Hoy, como tenés la idea de que no va a subir, comprás un solo paquete de harina. Entonces eso en el consumo, cuando vos lo medís, se va a notar. Que con en lugar de 5, Sí, sí, compras uno. sí. Creo también que es una parte No, por supuesto. del Lo todo, que ¿no? digo es, Sí. por eso digo de la visión de conjunto, es decir, la estructura de consumo está cambiando. Y te agrego algo más. Mucha gente está empezando a comprar en plataformas directamente, no va al supermercado. Ya la otra vez publicó Mercado Libre, por ejemplo, los datos de consumo, de compras vía Mercado Libre en cuestiones de consumo de todo el 2024 y tenían crecimiento de 2 dígitos. Es decir, y eso no está en las estadísticas, pues todavía no se logra medir eso. Entonces, lo que digo es, hay que acostumbrarnos a que, ojo, y que es difícil, porque venimos de una macro donde lo que la mirada era la sectorial, es decir, no sé, el sector textil, el sector de ropa, el sector de calzados. Venimos de prestarle atención al precio del dólar, a la inflación, y muchas de esas cosas están empezando a quedar atrás. Y lo que empieza a aflorar, que es a lo que te tenés que dedicar, personas y empresas, es a lo micro. ¿Por qué? Porque en el ámbito del calzado, puedes decir, bueno, el sector calzado está mal, no le está yendo bien. Y a lo mejor hay 3 empresas que le va bárbaro. Claro. Es decir, ¿y eso por qué? Porque ahora empieza a valer lo micro, lo que vos hagas en la gestión de tu empresa particular. Es decir, no importa lo que le pase al resto, porque vos a lo mejor haces una gestión global de tu empresa muy buena y te va bien. Y eso es lo que va a empezar a ocurrir. Incluso si lo mirás en personas, no ya en empresas, sino la persona como una empresa que ofrece algo por un salario o por un ingreso, es lo mismo. Vas a tener personas que le va bien y personas que no. Entonces, esta reestructuración es la que, a mi juicio, al margen de detalles que pueda haber en la economía y que yo también por ahí soy un poquito crítico, pero digo, ojo que hay que cambiar la mentalidad en la mirada Es económica. muy interesante lo que has planteado. Tan así que estaría buenísimo que alguna vez podamos charlar con más tiempo. Bueno. En extenso, porque le da un contexto a todo que en serio es muy interesante. En vez de simplemente mirar un indicador, cambia la mirada y aporta matices que son muy, pero muy interesantes. Así que, Daniel, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, por favor, y a disposición como siempre. Placerazo conversar con vos. Gracias, igualmente. El economista Daniel Garro estuvo aquí en Sinverso. La verdad me quedé con ganas de mucho más,
Pues bien interesante explicar la economía así, tipo clase, ¿no? Y ver las miradas laterales, ¿no? Y no simplemente quedarse con el indicador.